no se ha sentado de frente porque tiene miedo. De frente. Pero ¿cómo voy a sentar de frente a Roberto Aguado? Porque tiene miedo, Pablo Díez, a ser observado. Estoy de perfil y ahora solo ves una mano. Claro, ¿de qué estaré hablando? Además se ha escondidito las manos debajo de la mesa para que no le vean nada de cómo se menea. Es decir, cómo se mueve, cómo mueve las manos. Oh, por Dios, Ruiz, ayuda. Lo habíamos entendido. Vamos a ver en qué jardín te estás metiendo. Buenos días, Pablo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Pues estás? ¿Tu santa madre me sigue queriendo o no? Muchísimo, con devoción. Oye, un beso a Carmen. Era Carmen, ¿no? Sí, Carmen, Sí, era Carmen. Carmen. Sí, ¿Te has olvidado de su nombre? No se ha olvidado. No me he olvidado. ¿Ha dudado? ¿no? Es que no quería meter hombre, la es que pata. había dos Cármenes. Es Cierto. que recuerdo Sí, la de que Fina, había- bueno, la Fina no sabemos cómo se llama la madre. La de Cristina y la Eso de Pablo. Pablo, buenos días. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Que es que no sé lo que va, de qué va el guión, porque es una cosa Pues muy nada, rara. a contar cosas varias, a ver si consigo sorprenderos Venga, o algo en las redes, de los internetes, en las redes. de las redes sociales. Sí, de lo que tú entiendes. Exactamente, es lo único de lo que, o sea, Sí. tristemente. O sea, además vengo como muy a colación del tema de hoy, ¿no? Porque era relativo a adicción a móviles. Ajá, o sí. sea, es perfecto para mí. Bien. Bueno, y entonces os vengo a hablar, por ejemplo, de controláis de esto de los hilos de Twitter que cuentan historias variopintas y Sí, raras. fíjate, eso sí que lo controlo. Sí, Sí. porque además, o sea, es que el primero fue muy famoso, el de Manuel Bartual, ¿no? ¿O no? ¿Por qué me estás mirando tan Porque extrañamente? los nombres no me acuerdo. de los El nombres primero la fue el de gente. un señor que decía que le estaba acosando en sus vacaciones. Ay, en un hotel. gemelo En un malvado. hotel, Sí, sí, eso es. exacto. Y salí Pero más que el primer hilo fue la primera historia, quizá. Claro, o sea, no estoy diciendo hilo como tal, sino Vale. historia a través de hilos de Twitter. Exacto. Y entonces, bueno, pues... ¿Tú la conocías, Ruiz? Sí. Pues La espérate, de a ver si le cojo. A ver Manuel si le cojo el Bartual. hilo. A ver, Manuel Bartual, explícale no iba a un poquito. desarrollarlo mucho más. Ah. Era un, es como ¿O era- sabes o no sabes? o sabes O sea, o no sabes. Pasaba por allí. Era entonces la gracia era que decía, ostras, me está acosando un señor que es Sí, igual que yo. sí. Y entonces la gente al principio Se asustó. lo planteaba como una Sí. realidad, pero luego la gracia era seguir la historia, porque de pronto desaparecía Manuel sin tuitear y dice, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Exacto. Le estará persiguiendo su gemelo malvado. Entonces la gracia era esa. Y Vale. entonces que la gente siguiera la historia y que estuviera interesada. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que las marcas pues han visto en esto una oportunidad de negocio. Dicen, si pagamos a famosillos para que hagan un hilo con una historia que está pactada por nosotros, la gente está pendiente y entonces a lo mejor es una oportunidad publicitaria más interesante que un anuncio al uso, ¿no? Y entonces, Ajá. por ejemplo, hubo un youtuber que se llamaba Sebastián G. Mouret, Sí. que hizo una campaña en la que se quedaba atrapado dentro de una cadena de supermercados. Entonces, el principio es como lo de Manuel, que al principio te lo planteas como realista, Sí. pero luego la gente seguía la historia y acabó... Y ahí acaba la con cosa estaba que estaban anunciando los supermercados. los supermercados, y justamente. punto. Y Vale. acaba ahí y entonces la gente se queda con un sabor agridulce. Dice, me han engañado, no sé qué. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han sacado ahora, hace nada, una nueva campaña de estas, publicitarias. Y era curioso porque pasaba lo mismo que en estas, que al principio te lo crees como si fuera real. Sí. El señor decía... mostraba una foto en la que se veía su habitación de hotel desordenada, de todas las cosas echadas por un lado, y decía, sé que no me vais a creer, pero me acaban de robar en mi habitación de hotel mientras estaba en la ducha, se lo han llevado todo. Y entonces, la gracia de este hilo era que el señor decía, mañana tengo que presentar un proyecto, no me lo dejan aplazar, y entonces ¿qué hago? Pues voy a grabarlo, voy a volverlo a hacer en un Ajá. proyecto audiovisual. Y entonces el señor salió como estaba, porque en teoría le habían quitado la ropa, entonces salió a la ¿Pelotas? calle, en Albornoz. Ah, era Albornoz. Y entonces iba, pues dice, tengo que grabar desde un sitio muy alto, y se iba a un parque de atracciones. Tengo que grabar un órgano, y se iba a una iglesia, entonces lo que ¿Y ahí hacía qué es también... lo que se anunciaba entonces? Los móviles, porque lo grabo todo con un móvil. Ah, amigo, ya. Y entonces la gracia era esa, que era una historia además interactiva. Porque era, ¿dónde voy? Y lo sondeaba y la gente votaba y él iba a un sitio u otro. Y entonces era eso, el divertimento de seguir a este señor por la noche por... Y esto es lo nuevo, de lo nuevo, el nuevo hilo, el hilo más... El hilo del momento. el Tampoco hilo ha tenido más del tanto momento. seguimiento, entonces por eso os lo pongo, para que lo conozcáis Ah, como, vale. como minoría afortunada que tiene la Sí, posibilidad Roberto, de conocerlo. puedes hablar cuando quieras. Que lo confirmo, hay mucho IDS. Porque para que esto divierta hay mucho IDS, hay mucha inhibición del deseo sexual, que no Ya. que no estamos en lo que tenemos que estar, hombre. Y además fue por la noche. Fíjate. Sí, fíjate. claro, pues fíjate. Y luego, por ejemplo, un vídeo que se viralizó relativamente, y entonces es curioso porque destapaba un misterio que en los entornos interneteros llevaba mucho tiempo en el caldelero, en vilo. Era un vídeo que mostraba un sonido muy curioso que hacía un animal.
Entonces, os pongo el vídeo e intentáis y me decís qué animal creéis que es. Vale. La chita. Una cacatúa. Es un mono. Es un zorro. Un zorro. Entonces era gracioso porque además la gente... muy poco Tiene británicos. doble personalidad. La gente cuando dice, ¿cómo imitamos a un perro? Dicen el wow. ¿Cómo imitamos a una gallina? Pero el zorro muchas veces la gente se plantea y dice, es que no sé cómo se hace cuando lo intentas imitar. Pues y al mira. parecer era esto. Además es lo que digo. ¿Pero es un zorro de verdad o era una imitación un zorro de de verdad. zorro? O sea, en el vídeo se ve al zorro haciéndolo. Ajá. Y entonces la gracia es que en internet, o sea, este debate llevaba, esta duda existencial llevaba mucho tiempo ahí en vilo. Y entonces un señor en su momento hizo una canción que no sé si conocéis, que decía esto: ¿qué estará diciendo el zorro? ¿Cómo habla el zorro? Que no sé si la conocéis. No sé. A ver. Sí, eso es. Y era una cosa así muy esperpéntica, muy rara. No lo había oído en mi vida. Yo habría sacado a Antonio Ni Banderas Alicia con el Eras, antifaz que y con la fíjate que espada. Alicia es de las más... ¿No? ¿No la conocéis? De las más puestas en esto. Sí fue muy popular. ¿Sí? Dice eso de el perro dice esto, el gato dice esto, pero ¿qué dice el zorro? Y entonces empieza a decir cosas raras. No sé qué, no sé cuántos. Ya. Fue muy popular. Esto es una falta grave, que no lo conozcáis, ¿eh? Sí. Y luego pues... Aparte, Déjame toser, sí. Tú sigue, a tú gusto, sigue, yo que se prosigo. muera ya tranquilo. Encima no que te me preocupes. preocupo por su salud. Me hagas ni caso. ¿Está en el suelo? Sí, ahora mismo. Está convulsionando. ¿Y Ha la muerto espuma ahora blanca? mismo, ¿no veis que no habla? Por Dios. Bueno, prosigo, perdón. Qué desagradable. Pues aparte de estas cosas tan variopintas y tan raras que hace la gente en internet, que nos quedamos preguntando, ¿pero esto por qué divierte? ¿Hay algún interés cultural o alguna cosa que puedas extraer de aquí? Hay gente que realmente sí hace una apuesta por intentar difundir o divulgar cosas culturales o de interés, que son estos que se llaman divulgadores, ¿no? Un médico, por favor. Un médico. No te preocupes, no te preocupes. Lo tengo controlado. Pero me doy Está cuenta controlado. que, aunque me esté muriendo, no me hace ni caso. Es decir, el programa sigue. No, sigue. Roberto estaba encima, estaba Estoy pendiente, convulsionando Roberto y está nadie pendiente. me hace ni caso. una injusticia. Si llego a estar encima, entonces sí que la parto en dos, tú. No quites música. Venga, Estamos va. con el RCP ya. Las órbitas de los Entonces- ojos las tiene en su sitio. No. Recupera, que no me he enterado de nada. Pero rápidamente, Digo, en una frase. En una frase, aparte de cosas raras en Sí. internet, hay gente que apuesta por difundir cultura. Muy bien, ¿Vale? es que muy bien. ¿Has Venga, visto? dale. Bueno, y entonces, pues estas personas que hacen esto son los divulgadores. Aparicio ha traído alguna vez a un chaval que Sí, se llama Crespo, que habla exacto. de ciencia y que es muy curioso. Hay uno que se llama Jaime Altozano, que habla de música, es un tío muy culto y muy Ajá. chulo. Y entonces hay unos chavales... Prepotente. Ah, ¿sí? ¿A ti te parece? A mí me Mucho, parece mucho. un... Prepotente. Muy sobrado, muy sobrado. Sí. Pues nada. Altozano es muy sobrado. Jo, Bueno, pues nada. pues nada, gracias. Hay unos chavales sudamericanos que hablan de historia y cuentan la historia de una forma innovadora y curiosa para acercarla al público más joven y que a lo mejor está desencantado con la historia. Y de hecho hicieron una canción sobre Marat, el personaje este de la historia francesa, que deberíamos conocer todos, y era una cosa muy curiosa. Sigue, tú sigue. Sigue bien, sigue bien. Era un hombre culto y le gustaba investigar. Científico, filósofo y consultas también da. Pero por su mal genio al diablo todo mandó. Dejó sus libros, dicen listo en la revolución. Es Marat. ¡Es Marat! Es Una Marat. cosa así como pegadiza y curiosa. A mí me hizo gracia en ese momento. Y es como que cuenta la historia de Marat entera en esa canción. Y entonces como que Pero la si ves- la música es insoportable, no te vas a fijar en ella. Ciertamente. Mi Lo hijo es. se aprendió toda la tabla de los elementos periódicos gracias a una canción de estas que Mnemotécnica. crearon alguien, que creó Cierto. alguien, sí. ¿¿Ves? Pues estas cosas ayudan mucho, aunque Ayudan. el cantante Y sea esta habla de horrendo. multiplicar de Fofó, me parece que también, ¿no? Pues también ayudaba, claro. Exactamente. Y entonces hay gente que hace estas cosas pero canta bien. Qué antiguo eres. Y entonces son unos, por ejemplo, estos que se llaman Destripando la Historia, cuentan cuentos, los cuentos originales con canciones. Cuentos originales, acontecimientos históricos, personajes de la mitología. Entonces, por ejemplo, hace poco hablaron de Zeus. Sí. Y entonces hicieron una canción que era muy curiosa también, muy chula y muy graciosilla. La tienes. Sí, la tengo, en teoría la tengo, debería estar sonando, pero no. El mundo entero se repartió con Hades y Poseidón. Él se queda el Olimpo, donde empieza a ligar sin control. Bueno, no está mal. La gracia era esa, sí. que, o sea, presenta al personaje y cuenta cómo se cree, cómo llega al poder, pero la gracia es que se centra en contar las conquistas amorosas de Zeus. Entonces esto es lo que ha derivado en un meme, que es Zeus. Entonces la canción se centra mucho en
como Zeus se transformaba en cosas para conquistar a damiselas y damiselos varios, dicen en un momento de la canción, esa lluvia de oro es Zeus, ese carnero es Zeus, porque en la mitología pasaba eso, Zeus se convierte en eso para conquistar a gente, amorosamente hablando. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora, pues el meme es, Zeus puede ser cualquier cosa, porque ese micrófono al que estás hablando es Zeus. Ese guión que estás leyendo es Zeus y entonces puede estar aquí escondido, preparado para saltarte encima. ¿Y para qué sirve esto? Esto entra dentro de la categoría de cosas que no sirven para nada más que para reírte un ratito. Vale, ya entiendo. No todo tiene un uso, tristemente. Pobre chaval, le estamos reventando. No le estoy reventando, yo no estoy cuestionando lo que él dice. Yo pregunto, ¿para qué sirve esto? Pero es que no lo hace ni lo crea, simplemente lo cuenta. ¿Pero para qué lo cuentas? No, pues porque hay que estar a la última. Pues ya sabéis, pero que ya sabéis para qué sirve, para reventarlo. Hay que estar a la última, ¿verdad, Ruiz? Es que no puede ser. Habrá visto, Pablo, que yo hoy me he mantenido prudentemente callado. Pues muy mal. Muy mal. Y aprendiendo. Porque te fe tu conducta, Javier. De tu conducta. Ya lo sé. Tienes un minuto. Ya lo sé, señorita. Pues mira, os voy a contar de un señor que tiene un nombre muy curioso. He intentado averiguar de dónde es, pero ni idea. Sí. Su nombre es, voy a intentar pronunciarlo, Zenburak. Y es un tío de nacionalidad... Un tío no se dice, es un señor, un individuo, un hombre muy educado y cultivado, exacto, al cual no he pretendido faltar al respeto. Muy bien. Que sube vídeos a Instagram cocinando. Hasta ahí todo normal. La cosa es que lo sube sin mirar lo que está haciendo. O sea, pica cebolla, pica no sé qué, y no está mirando lo que está haciendo. No está mirando el tijero. Mira la pantalla sonriendo. No para de sonreír. Y entonces es súper perturbador. Entonces estás tú todo el rato pensando, se va a cortar. Exactamente. Ahí está. Que se corte. Que se corte. Son muy macabros. También hay gente que lo hace en paños menores, cocina y tiene canales de YouTube. Que se queme. Tanto hombres como mujeres. Y tienen bastante éxito. No conocía yo tal cosa. ¿Cómo estamos de mal el 19 de agosto? Todavía falta un rato. Ay. Que son y 19, por cierto. Las 12.